Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles de nuevo. Estamos en esta tercera sesión de- del trimestre dedicado a Colosenses, la epístola de Pablo a los Colosenses, que trata sobre la obra de Cristo en el creyente. Hoy tenemos un tema muy especial, sobre todo adecuado para esta época especial, época de fin de año, época donde estamos ya a unos días de celebrar la Navidad y ciertamente una Navidad muy diferente a la que hemos celebrado en años anteriores. Me da gusto que usted se haya tomado un tiempo para meditar, para buscar en la palabra de Dios un mensaje para esta semana y qué bueno que podemos hacerlo juntos. Le invito a que tenga ahí en su mano, en su dispositivo, a la mano, cerca de usted, la Biblia y que lo tenga ahí en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a entrar con ese tema, que el tema, el título es este. ¿Quién es Cristo? Una pregunta. ¿Quién es Cristo? Y en esta pregunta nos remonta mucho a ese pasaje que lo encontramos en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 de los versículos 41 al 46. Dice que estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Es un diálogo que tiene ahí Jesús con los fariseos. Y ciertamente los fariseos, pues, eran esas personas que conocían de la escritura y la enseñaban y trataban a veces hasta con menosprecio a aquellos que ignoraban las escrituras. Y Jesús hace una pregunta que también viene para nosotros el día de hoy. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y vamos a hablar un poco sobre este tema que es muy, muy interesante, que es la cristología. Cristología, según el diccionario teológico Beacon, es la doctrina o enseñanza de la Iglesia cristiana concerniente a la naturaleza de Jesús, el Mesías de Israel e Hijo de Dios. Esta es la definición de cristología. Y vamos a recordar un poco el contexto en el que Pablo está escribiendo. ¿Se acuerdan las sesiones anteriores? Pablo está escribiendo primero desde la cárcel. Pablo está escribiendo una carta a la iglesia en Colosas. Y esa iglesia en Colosas, ¿se acuerdan que decíamos? Estaba bajo amenaza. ¿Qué clase de amenaza es la que se venía sobre esta iglesia? Bueno, las amenazas eran que grupos de personas buscaban, por diversas razones, introducir ciertas doctrinas o enseñanzas que eran y son contrarias al Evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan que hablábamos que era una herejía? Cualquier enseñanza, cualquier doctrina que no es bíblicamente apegada a los evangelios es una herejía, es contraria a los evangelios. Entonces, cristología es el tema que Pablo comienza también a tocar. Y es muy interesante porque Pablo lo está haciendo justamente a la iglesia que tenía amenazas o a la cual se querían introducir doctrinas herejes. Y entonces, desde su inicio, desde el primer capítulo, Pablo está aclarando bien
qué cosas hace Cristo en el creyente, y es muy importante tener bien definido quién es Cristo. ¿Por qué? Porque a la vuelta de los días, a la vuelta de los pensamientos, podemos ser hallados pensando, dirigiéndonos o buscando a un Cristo que no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret, con el Hijo de Dios. Y en esta definición de cristología encontramos una verdad que desde aquí es muy interesante. Desde aquí ya la definición nos está orientando a ciertos puntos básicos que hay que conocer. Y el primero es que se trata de Jesús, pero el Jesús con esa doble naturaleza, tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina. El Mesías de Israel, el Hijo de Dios. Y aquí ya tenemos referencia hacia ciertos conflictos que había, y que había personas que intentaban cuestionar a veces la naturaleza humana y otras a veces la naturaleza divina. La Biblia nos enseña que Jesús tenía las dos naturalezas, 100% hombre, 100% Dios, la naturaleza humana y divina. Y entonces Jesús, cuando queremos entenderlo, tenemos que acudir a la Escritura y encontrar bases que nos ayudan a tener bien claro cuál es el Jesús del Evangelio. Y justamente hablando de Jesús y hablando de los fundamentos de la cristología, quisiera yo compartirles estas cuatro anclas, 4 puntos que son tan sólidos y que son el marco perfecto para poder acercarnos a entender a la persona de Cristo. Son 4 aspectos, mi hermano, que no podemos negociar, que no podemos debatir ni ceder, ni un ápice, ni un centímetro. Estas 4 verdades fundamentales del Evangelio son necesarias que usted y yo las entendamos, las conozcamos y a partir de ahí nos movamos. La primera es que no podemos negar ni demeritar de forma alguna la encarnación de Cristo. Jesús efectivamente vino, aquel verbo, dice la Escritura, se hizo carne. No solamente se hizo carne, sino además habitó entre nosotros. Y no solamente eso, sino que vimos además su gloria. O sea, no hay duda alguna que Jesucristo vino y se encarnó. Eso no se puede cuestionar ni se puede negociar cuando hablamos de Cristo. También cuando hablamos de la persona de Cristo tenemos que estar seguros 100% de su divinidad, así como 100% de su encarnación humana, así 100% de su esencia divina. Él es Dios, no hay duda, y eso no se puede ni demeritar ni se puede debatir. El tercer punto que tenemos que tener bien claro es su ministerio de salvación. Jesucristo vino como redentor. Veíamos la sesión pasada, Jesucristo es el Salvador del mundo, porque fue de esa manera tan grande en la que Dios amó al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice Juan, no se pierda, sino tenga vida eterna. No hay manera de demeritar, no podemos aceptar ninguna doctrina que demerite, que cuestione, que deje en segundo lugar la misión salvífica de Cristo. Y la cuarta es que no podemos tampoco negar ni negociar la verdad central del Evangelio de que Cristo viene otra vez. Cualquier cosa que usted escuche, cualquier cosa que alguien, sea quien sea, predique o anuncie y que ponga en entredicho cualquiera de esas 4 verdades, usted puede desecharlas porque son doctrinas herejes. Ahora vayamos a Colosenses. ¿Qué le dice Pablo a los colosenses? Ya con el marco que hemos hablado, ya con lo que hemos refrescado las ideas, vayamos a este primer versículo del tema de hoy. Colosenses 1:15. Dice Pablo acerca de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen del Dios invisible.
¿Qué le hace a usted pensar cuando escucha este título? La imagen visible de un Dios invisible. La Biblia nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Nosotros somos limitados, incapaces de poder percibir, de poder conocer a Dios. Pero Jesús, Cristo, nos revela a Dios. No es que Dios esté escondido, o que esté oculto detrás de Jesucristo, sino que Cristo ha venido para mostrarnos al Padre. Versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses también apunta hacia esa verdad bíblica de la Trinidad. Y comenzamos ahí también nosotros a armar, a entender cómo es que se conjuga, cómo es que la Trinidad se comporta y entender que la persona de Jesucristo nos muestra, nos revela cómo es el Padre. Es la imagen visible. Ahora, hay una parte ahí en el pasaje que acabamos de leer que a algunos les ha causado ruido. Y alguien con ciertamente malas intenciones a veces buscan confundir. Cuando el pasaje nos dice que Él es el primogénito de toda creación. Algunos erróneamente intentan ver eso como una pista de que Cristo fue un ser creado. Y es totalmente falso y es totalmente contrario a la Escritura. Es una muy pobre interpretación del pasaje. El pasaje, el primero que tenemos que entender es que se está dando un título a Cristo. Un título honorífico a Cristo cuando se habla del primogénito de toda creación. Pero no se está hablando de la primera persona creada, de ninguna manera. Ahora, en un momento más, vamos a seguir leyendo y le quedará a usted mucho más claro. Pero es un título de Cristo donde a Él se le da la preeminencia en todo. Es Jesucristo el origen, es Jesucristo el que existía, es Jesucristo el creador de todo lo que vemos. La revelación total la encontramos en Cristo. Algunos han pensado que con interpretando aisladamente esa frase, han querido enseñar erróneamente sobre Cristo. Pero aquí no se está dando una lista de quién es primero, quién es segundo, quién es tercero, sino que es un título que al oyente en Colosenses lo entendía muy bien. Nosotros, al paso del tiempo, se nos ha complicado por cuestión de que queremos entenderlo como si fuera una lista, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y no se está hablando de eso. No hay un 2, no hay un 3, no hay un 4 si uno lee ese pasaje. Estamos escuchando a Pablo dándole uno de los múltiples títulos que ostenta nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Colosenses 1, del 16 al 18. Seguramente con esto le quedará más claro. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Verdad que el pasaje es muy claro? Y no hay razón para cuestionarte. Está claro que no estamos hablando de ninguna otra clase de ser, sino de Dios mismo, el creador, sustentador, la causa, el medio por el cual todo se hizo, el medio por el cual todo surgió. Es solamente Jesucristo. Jesucristo, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él.
para que en todo, dice Pablo, Él tenga la preeminencia, Él tenga el señorío, Él tenga el primer lugar. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando del Creador. No hay en Él un principio, no hay en Él un fin. Él es eterno. Pablo dice claramente a los colosenses que Él es antes de todas las cosas y todo lo que hay solamente por Él subsisten. Jesucristo, lo dice Pablo muy claramente, es creador. Nos remontamos al pasaje de Génesis cuando encontramos ese llamado, esa convocación de la Trinidad. Hagamos, y lo viene así en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Jesucristo está ahí. El Evangelio según San Juan nos dice que desde el principio era el Verbo, que el Verbo era Dios, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entendemos muy claramente entonces que en Jesucristo tenemos a la divinidad misma. Jesucristo es Señor. Él es Dios. Ahora, ¿qué pasa con el pasaje siguiente, que son los versículos del 19 al 20? Miren cómo concluye Pablo. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mi hermano, es una gran verdad que en ocasiones dejamos de lado. Y es imperdonable ese descuido. Cuando nos metemos en alguna discusión sobre la persona de Jesucristo, sobre aún su origen, y pudiéramos quizá discutir mucho de la enseñanza de Jesús y mucho de lo que Él representa, y cometer el error de dejar de lado la misión de Jesucristo. Él es el mediador. La Biblia nos dice en Hebreos que hay un nuevo pacto, un mejor pacto, sobre mejores promesas. Y Hebreos nos dice que Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto. También se nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. No hay otra forma, otra manera de llegar al Padre. Jesucristo mismo nos recuerda que Él es el camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa función de mediador es única de Él y no la comparte con nadie más. Él es el único medio, el único acceso que usted y yo tenemos para llegar al Padre. En su muerte expiatoria en la cruz, Jesucristo quitó del medio el pecado. En su muerte y en su triunfo en la cruz, la Escritura nos narra que el velo del templo se rasgó, de manera que ya hay un acceso directo solamente porque Jesucristo lo logró en la cruz. Es Jesucristo nuestro único y sumo sacerdote. Es Jesucristo quien se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio, dice el libro de Hebreos, por el sacrificio de sí mismo. Y nos aclara, ese tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque era santo, sin mancha, apartado de los pecadores y dice, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como lo tienen aquellos antiguos sacerdotes, de presentar ofrendas continuamente y sacrificios continuamente, porque esto, dice el libro de Hebreos, lo hizo una vez y para siempre. Sí, mi hermano, no podemos nunca olvidar el motivo por el que Jesucristo
vino y se encarnó, por el motivo por el cual el Hijo vino a habitar entre nosotros, y es para tomarnos de la mano y reconciliarnos con el Padre. Esa obra maravillosa la hace solamente Jesús, y la hace solamente Él por su grande amor. Jesucristo es Señor, Jesucristo es Creador, Jesucristo es el mediador que usted y yo necesitamos para poder tener una relación directa con nuestro Padre Celestial. Esta época que estamos ahora experimentando, ahora en diciembre, que ahora ya estamos a unos días de Navidad, nos recuerda el sentir la expectativa que había en tiempos de Jesús. ¿Ha pensado usted en estos días? Seguramente la música, seguramente las reuniones, seguramente los mensajes, los cantos navideños le recuerdan y le remueven, como a todos, muchas de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Pero es importante que recordemos que hace 2000 años había una expectativa que era una pequeña vela, una pequeña luz que a veces se avivaba y a veces como que menguaba, donde la gente esperaba la venida del Mesías, la venida de alguien que cambiara la historia de la vida, la historia del pueblo, la historia de una nación, la historia incluso del mundo entero. Hoy estamos en ese mismo sentimiento, en esa misma expectativa. Podemos identificarnos con aquel pueblo que en tanta oscuridad anhelaban una condición diferente. Y fue en esos momentos precisos, en ese momento exacto de la historia, en el que Jesús tomó lugar y en el que los cielos, en el que el mismo firmamento hizo una fiesta, las voces angelicales aparecieron y comenzó a correrse la voz de que había nacido un Salvador. Justamente eso, mi hermano, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Me estoy explicando? La importancia es la misión de Jesús, sus cualidades, sus características, su esencia, su santidad, su origen es importantísimo porque todo eso lo envuelve y lo prepara para lograr, como solamente Él podría hacerlo, el triunfo más grande de la historia, y es reconciliarle a usted y a mí con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial. Y es hermoso recordar en este tiempo el cumplimiento de la promesa. Necesitábamos ese sacerdote, necesitábamos ese mediador, que se rompiera esos tiempos de oscuridad y que pudiéramos de nuevo ir a un reino de luz, como platicábamos la semana pasada. Así pues, ese ministerio es importantísimo. Hoy en día, así como usted y yo escuchamos las noticias de que están las vacunas que parece que ya están surgiendo, que ya se están aprobando en algún país, que en algunos lugares ya están aplicando y parece una esperanza. Así también, hace 2000 años se buscaba una noticia que apareciera, que surgiera el anuncio del Mesías, el Salvador. Y esa expectativa que nosotros tenemos por una vacuna, la podemos entender como esa expectativa es realmente pobre comparado con la gran expectativa que algunos tenían en el pueblo de Israel por la venida del Mesías. Y cuando por fin irrumpe la gran noticia, entonces hay un gozo, hay un concierto celestial que anuncia que Jesús ha nacido.
¿Por qué? Porque estaba en marcha ese plan de Dios que solamente podía hacerse realidad a través de Jesús. Quisiera concluir, mi hermano, preguntándole lo siguiente. ¿Quiénes se perdieron del encuentro con el rey nacido en el establo de Belén? Piense un poco. ¿Quiénes se perdieron de ese evento, de ese encuentro con el rey nacido? ¿Quiénes estuvieron cerca y tal vez muy lejos? Pudiéramos pensar en el dueño del mesón, pudiéramos pensar en aquellos que viajaban junto con José y María. Podemos pensar en muchas personas, pero yo quiero llamarle su atención a unos personajes que se perdieron del encuentro con el rey. Y estos son los religiosos. Justamente cuando llega los sabios de Oriente y ahí al palacio de Herodes, preguntando por el rey que había nacido, dice la Biblia que todo se sacudió, Jerusalén se estremeció, hablaron con los religiosos, con los escribas, y ellos dijeron, sí, la escritura dice que nacería en Belén de Judea. Mire qué tristeza, porque sabían de la profecía, sabían del lugar donde nacería, pero no fueron a buscar al rey. Y a esto voy, mi hermano. La misión de Jesús es algo que debe trascender la parte intelectual. Es interesante y es importante que lo entendamos, que nos ubiquemos bien en quién es Jesús. Pero el conocimiento pleno de Jesús no se da a través del estudio solamente, no se da a través de la lectura solamente, sino a través de la vida de obediencia. Ese es el conocimiento que estamos buscando de Jesús. La experiencia de usted y mía al relacionarnos con Jesús es la que hace la diferencia. No buscamos con estas sesiones simplemente compartir algunas ideas interesantes o recordar sucesos o proveer cierta información. No. ¿Por qué? Porque eso demerita la obra de Jesucristo mismo. ¿Me estoy explicando? Si nos quedamos solamente en la teoría, estamos nosotros demeritando, estamos nosotros teniendo en poco la gran labor que hizo Jesús. Él vino a esta tierra para relacionarse con usted y conmigo. Tenemos que entenderlo y tenemos que vivirlo y tenemos que experimentarlo. Este tiempo, mi hermano, donde recordamos que Jesucristo nació en Belén, ese tiempo es importante porque es un recordatorio para que usted y yo experimentemos la relación nueva, fresca, del hombre con Dios, de nosotros con nuestro Creador, que es posible solamente por Jesucristo. ¿Cómo le va a usted con esa relación? ¿Cómo le va a usted con ese conocimiento? ¿Se queda en las orillas? ¿Se queda de lejos? ¿Se queda como estos escribas con la teoría? ¿O va al encuentro? Pablo le escribe a los colosenses, miren qué hermosura la que Cristo logra, miren todo lo que Jesucristo es. No nos quedemos en la orilla, vayamos al encuentro con Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, mi hermano, por este tiempo. Espero que tengan unos buenos días de celebración, que sean días de gozo, que recordemos que las condiciones externas, aún desfavorables, en grande medida, para unos más que para otros, son solamente eso, es exterior, son condiciones temporales, pero el gozo del Señor, la realidad de Jesucristo, esa es la que debe de inundar nuestros corazones en este día y cada uno de los días de nuestra existencia. Espero que tenga un buen tiempo de Navidad, que se junte con su familia muy, muy cercana,
que hagamos pequeñas reuniones en los hogares solamente, que nos sigamos cuidando y que el Señor nos recuerde en estos próximos días quién es Jesús, por qué vino Jesús y cuánto anhelaba nuestro Padre tener una nueva relación con nosotros y si hace posible solamente en la persona de Jesucristo. Vea este material, estudie los pasajes y comparta. Espero que pronto podamos vernos y gozarnos juntos. Sigámonos cuidando. El Señor les bendiga.